El aire estalló como si hubiera pasado un avión de combate. Los lugares golpeados por la energía dorada se rompieron, los monstruos atrapados en las grietas fueron destrozados sin siquiera poder gritar. La luz dorada arrasó con las especies de cuarto y quinto grado. Espada que divide el cielo. Este fue el camino de la espada que era capaz de romper los mismos cielos. Incluso los monstruos de tercer grado, que podrían destruir fácilmente el área en 10 minutos, gritaron porque no pudieron resistir el filo de la hoja. ¿Cuánto tiempo había entrenado Shugon-Hyuk esta espada? ¿10 años? ¿20 años? Si combinamos el entrenamiento de la dimensión oscura serían más de 100 años. Gracias a todos estos años, Shugon-Hyuk pudo alcanzar la cima de la humanidad. Mis estadísticas físicas siguen siendo bajas, pero solo por un poco aún puedo hacerlo. Shugon-Hyuk controlaba su cuerpo sobrecargado y balanceaba constantemente su espada. Este poder trascendental no podía durar mucho. Sin importar cuán fuerte fuera, su nivel también era mucho menor que el de su maestro, el santo de la espada que divide los cielos. Sin embargo, sus ataques fueron mucho más allá de la categoría general de habilidades. Los monstruos explotaban como petardos, y Reihan se sorprendió. Los rumores de la trascendencia no son falsos, pero ¿cómo puede un humano que no es un retornado? Reihan no terminó sus palabras. El lugar donde acababa de estar fue desgarrado por la cuchilla del éter dividida de los cielos de Shugon-Hyuk. Era un poder destructivo verdaderamente formidable. Este fue el poder de energía que divide el cielo. Ten cuidado, la gente está quedando atrapada en eso. Shu-Saga gritó a Shugon-Hyuk, pero este la ignoró. En primer lugar, era bueno destruyendo cosas, no salvando cosas. Este era el maestro de una historia de grado legendario. No era fácil de derrotarlo. En el paraíso, su fuerza era equivalente a un monstruo de segundo grado. De hecho, el movimiento perpetuo de Reihan no mostró signos de retroceso a pesar del daño. Más bien, las ramas estaban enojadas y absorbieron a más humanos a su alrededor. La velocidad a la que crecía el movimiento perpetuo fue más rápida de la velocidad a la que los humanos fueron rescatados. Además, todavía había muchos monstruos. Shu-Saga abrió la boca mientras usaba método de caminata de Hermes y resolución de Teseo para matar a las bestias circundantes. No dejan de llegar. ¿Dónde han estado escondidos estos monstruos? Los monstruos son la exportación del paraíso. ¿Exportación? Shugon-Hyuk miró hacia el aire un breve momento. Los Dokabi que dijeron que no interferirían se estaban reuniendo, como si fuera una vista divertida. Esto es difícil. Parece que necesitaremos una nueva granja. Shu-Saga no entendió de inmediato lo que querían decir. En medio de las bestias en aumento, pudo ver monstruos que eran familiares de escenarios anteriores. Ratas de tierra de 9º grado, Growl de 8º grado. Los monstruos utilizados en el escenario. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde vinieron? Shugon-Hyuk le preguntó. Vinieron de otro mundo. Hay un límite usando ese método. Los Dokabi están tan ocupados y no tienen tiempo para un trabajo tan ineficiente. Shu-Saga miró fijamente a Shugon-Hyuk, los Dokabi y los monstruos del paraíso. Estaba congelada y fue Jung-Hyun-Won, usando ignición en las llamas infernales a su lado, quien reaccionó primero. ¿Estás diciendo esto ahora? Shugon-Hyuk asintió. El paraíso es la fuente de los monstruos del Star Stream. Para ser precisos, uno de ellos. En la mente de Jung-Hyun-Won, algunas cosas que no se habían entendido finalmente encajaron. El segundo piso del castillo oscuro, la razón por la cual los Dokabi que estaban involucrados en todo no interfirieron por primera vez. Si lo piensas, había una razón para todo esto. ¡Dokabis! ¡Se puede crear un nuevo paraíso! En la distancia, la mitad superior de Reihan, restaurada, volvió a crecer en un movimiento perpetuo. Puedo hacer un volumen bastante bajo por un tiempo, pero la restauración pronto se completará. Por favor, no cancelen el contrato. La desesperanza y el fracaso dentro de él era algo que no se podía compartir. Este fue un mundo que sacrificó a las encarnaciones para proteger a las encarnaciones. Reihan estaba dedicado a las creencias, incluso si esas creencias lo convertían en un monstruo. Las encarnaciones descubrieron tardíamente a los Dokabi flotando en el aire y gritaron: ¡Dokabis! ¡Dokabis! ¿Ha comenzado el escenario? ¿Por qué nos están haciendo esto? ¡No hicimos nada malo! Los Dokabi solo se rieron. ¿Por qué? Es cierto, no hiciste nada malo. Esto no era lo que pretendíamos. Jung-Hyun-Won se mordió los labios al verlo. Ella no quería ver más. ¿No hay manera? Si usaba la transformación de cuerpo gigante y luego la trascendencia, podría presionar a Reihan con su fuerza. Sin embargo, el consumo es demasiado grande. Todo el paraíso volará. El regreso no favorecía una lucha tan ineficiente. Si queremos matarlo, tenemos que deshacernos de las raíces del movimiento perpetuo. La fuente de energía central del movimiento perpetuo estaba en las raíces. Si se eliminaban las raíces, podrías dominar el movimiento perpetuo. El problema era el monstruo de las raíces. Era un monstruo poderoso que ni siquiera Reihan podía controlar. Incluso si tuviera al sexto demonio clasificado Sephiroth. Si hubiera tenido a Sephiroth como colega como planeó, entonces habría sido mucho más fácil golpear el paraíso. Sin embargo, Sephiroth ya estaba muerto cuando fue a recogerlo. Hay una persona cazando a los clasificados tan rápido como yo. El primero en el que pensó fue King Dongxia, pero no había garantía de que fuera él.
Hubo demasiadas variables en esta regresión. ¿No podemos entrar bajo tierra? ¿Qué deberíamos hacer? No hay necesidad de entrar, ya se lo he confiado a alguien. Los ojos de Jung Jin Won se abrieron instantáneamente. Tú, no me digas. Ella notó exactamente quién no estaba presente en este momento. Sin embargo, Hugh Won-hyuk habló antes de que ella pudiera decir algo. Kim Dong-ja no los dejó atrás sin ninguna razón. Tal vez fue capaz de pensar en ello porque es un regresor. Kim Dong-ja siempre lo leía unilateralmente, pero esta vez estuvo a punto de leer los pensamientos de Kim Dong-ja. La constelación, que aún no tiene nombre, te está sonriendo. Hugh Won-hyuk sintió la mirada y su expresión se distorsionó. En medio del enjambre de monstruos, Shin Hyo-sun y Lee Gil-jun yacían acurrucados uno contra el otro. La concentración de monstruos era tan alta que no se podían encontrar los pequeños cuerpos de los niños. En un momento de crisis, domesticaron amablemente algunos monstruos de octavo grado, las avispas gigantes. Las avispas bailaban alrededor de los niños, distrayendo a los monstruos y bestias. Sin embargo, había un límite para que el baile de las avispas pudiera distraerlos. Los ojos de los niños se encontraron. ¿Qué deberíamos hacer? No lo sé. El maestro de las bestias Shin Hyo-sun y el maestro de los insectos, Lee Gil-jun. Los dos eran actualmente los domadores más poderosos de Seúl. Sin embargo, incluso ellos no podían domar a todos los monstruos. Sus cerebros explotarían y morirían. De hecho, el límite que eran capaces de hacer con domador era una especie de cuarto grado. La especie de tercer grado también era posible si se excedían, pero solo sería por unos momentos. ¿Vamos a morir así? Los monstruos más poderosos pisoteaban a los monstruos circundantes, y la ecología de toda el área se calmó gradualmente. Los lobos del diablo y los espinosos oscuros mostraron sus colmillos y olfateaban. Las avispas asustadas bailaron más fuerte, pero era cuestión de tiempo para ser descubiertos. También había otra amenaza además de los monstruos. Las ramas del movimiento perpetuo se movían a través de los monstruos y corrían hacia los niños. El domador de insectos abrazó a Shin Hyo-sun y parecía que las ramas iban a perforar a los dos niños. En ese momento, las ramas se detuvieron debido a una poderosa energía que se disparó desde algún lugar. Las ramas parecían asustadas y finalmente se alejaron de los niños. Shin Hyo-sun giró en la dirección de la energía que detuvo a las ramas. ¿Qué es eso? Había un monstruo que veía a través de la danza de las avispas y miraba en su dirección. Al principio, Shin Hyo-sun no pensó que eso fuera un monstruo. Era demasiado grande para compararlo con una criatura viviente. Su cuerpo ocupaba exactamente un tercio de la caverna. Los ojos amarillos parpadearon en la oscuridad, y todos los pelos del cuerpo de Shin Hyo-sun se levantaron. Esto no era un monstruo. No podía pensar en eso cuando usó el término. Era una existencia que abrumaba incluso a los monstruos. Todo el ruido en el área se calmó. Todos se inclinaron con asombro ante el monstruo. El ser con una presencia tan ridícula miraba hacia ellos con ojos interesados. ¿Quién eres?, parecía estar preguntando. Shin Hyo-sun no estaba dispuesta a responder a la pregunta. Mirando hacia atrás, Lee Gil-jun estaba en un estado similar al de ella. Shin Hyo-sun se levantó con su coraje primero. Oye. Lee Gil-jun negó con la cabeza con miedo. Es imposible. No podemos hacerlo. Aquellos que elevaron la comunicación diversa al límite podían entender las intenciones de los demás sin decir nada. En cualquier caso moriremos si esto continúa. Shin Hyo-sun se levantó con cuidado y se tambaleó hacia el monstruo. Los monstruos a su alrededor gruñían salvajemente, pero a la niña no le importó. En este momento, Shin Hyo-sun se dio cuenta de su utilidad. Es por eso que Atsushi nos dejó aquí. Solo ella podía hacer esto. ¡Maldición! Lee Gil-jun maldijo y la siguió. Tan pronto como se acercaron, la presencia del enorme monstruo se hizo mucho más fuerte que antes. Shin Hyo-sun sintió que su piel se estaba desgarrando frente a la mirada de ese monstruo. Se ha activado la habilidad exclusiva Comunicación Diversa Avanzada nivel 5. El aura transparente se disparó hacia el monstruo en un instante. Comunicación diversa era una habilidad hecha para entender diferentes especies. En el momento que el aura tocó al monstruo, Shin Hyo-sun sintió una abrumadora avalancha de recuerdos. Los terribles recuerdos del monstruo fluyeron en su cabeza. Una existencia que cayó al fondo de este miserable paraíso y creció comiéndose a otros monstruos. Come, despierta y grita. Un monstruo que caminó a través de un infierno que no podía describir usando el lenguaje humano. Los vasos sanguíneos no pudieron hacer frente a la presión excesiva y estallaron. La sangre fluyó de la nariz y la boca de Shin Hyo-sun. Ella derramó lágrimas de sangre. Lee Gil-jun trató de controlar a Shin Hyo-sun, pero la situación ya estaba saliéndose de control. Al final, el niño insecto también decidió utilizar comunicación diversa. Los dos niños, que siempre habían estado peleando, se unieron en este momento. El poder del niño insecto que se agregó y el canal de comprensión se amplió. Sin embargo, todavía era un oponente duro. Pronto la sangre brotó también de la nariz de Lee Gil-jun. Shin Hyo-sun entendió el sufrimiento de la extraña bestia y quiso renunciar a todo por primera vez. Se escuchó el sonido de un recipiente que se rompía cuando los espíritus de Shin Hyo-sun y Lee Gil-jun colapsaron poco a poco. Era el costo de tratar de domar un ego con el que no podían lidiar. Su oponente no podía ser tocado. En este momento, Shin Hyo-sun sintió ojos en su espalda. Era como si alguien la estuviera mirando. Un ser que no fue empujado en absoluto por la presencia del monstruo que la estaba mirando. La constelación, que aún no tiene nombre, te está mirando. La constelación que aún no tiene nombre. Shin Hyo-sun era muy consciente de quién era. Atsushi. Era solo su mirada, pero, de hecho, muchas personas murieron porque no había una mirada en un momento importante. En ese sentido, Shin Hyo-sun tuvo suerte. La constelación, que aún no tiene nombre, está sintiendo. Shin Hyo-sun recibió la atención de una sola persona en el mundo y dio un paso adelante. Ella podía hacerlo. Sus piernas estaban entumecidas y sus labios no podían moverse, pero estaba convencida. Un paso tras otro.
La pequeña mano de la niña pronto alcanzaría la cáscara exterior del monstruo. Había una herida muy pequeña en la cubierta exterior. Los ojos del monstruo sorprendido brillaron. Hyusun miró directamente al monstruo en lugar de evitarlo. Mírame directamente. Parecía ser lo que le decía la criatura. Mirando más de cerca, no fue solo una herida. Numerosas cicatrices cubrían cada parte del exterior del cuerpo del monstruo. El monstruo dejó escapar un pequeño grito. Tal vez nadie había visto sus heridas antes. Los cortes fueron creados hace mucho tiempo. Estas heridas eran la existencia misma de este monstruo. Debido a estas heridas, el monstruo se hizo más fuerte, pero también se volvió solitario. La cara de Shin Hyo-sun se distorsionó como si pudiera entender vívidamente su dolor. No debería ser un monstruo, solo porque está herido. Shin Hyo-sun tocó lentamente las heridas del monstruo. Sin embargo, eran heridas que no podían curarse sin importar cuánto tiempo pasara. Eso no significaba que se rendiría. Habría un milagro. Al igual que Kim Dong-hya salvó a la regresión 41 de Shin Hyo-sun, incluso aquellos que no podían ser sanados podían ser salvados. Shin Hyo-sun vio a las raíces del movimiento perpetuo que empujaban hacia abajo al monstruo. Tal vez ese monstruo había estado atado a este lugar durante toda la vida. Shin Hyo-sun sacó una fruta dorada. Fruta de la bestia antigua. Era el artículo de grado SSS que surgió de la caja aleatoria que Kim Dong-hya le había dado un día. Era un artículo consumible que podía usarse para domar a un monstruo de grado histórico que no podía ser domesticado. Lentamente se inclinó ante el monstruo y dijo: Hagámoslo juntos. Se sentía como si el paraíso estuviera experimentando un terremoto, y Reihan gritó de manera desconcertada. ¿Qué es esto? El movimiento perpetuo colapsó repentinamente. Poco a poco las ramas y hojas de la planta fueron marchitándose. La energía suministrada se desplazó a un lugar diferente. Para cuando Reihan se dio cuenta de que algo andaba mal, las ramas en el aire ya se habían corrompido. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser? Reihan comenzó a vomitar. La savia se derramó como si fuera sangre. Algo estaba comiendo la base del movimiento perpetuo. Mientras los misteriosos dientes penetraban en las afiladas raíces, Reihan gritó como si su cuerpo estuviera siendo destrozado. El ser atado a las raíces del paraíso durante tanto tiempo ahora estaba destruyendo las raíces. El movimiento perpetuo perdió poder y comenzó a colapsar. ¡No! ¡Ah! Algo enorme explotó desde debajo del suelo. No tenía una calificación porque nunca había sido revelado al mundo. Tenían un enorme cuerpo de dragón, las alas de un demonio y los ojos de un insecto. Fue el monstruo definitivo de la evolución a partir de mestizos de especies demoníacas, reyes de insectos y otras especies de monstruos. Todos en el paraíso vieron este milagro, y Shu Gong-hyuk fue uno de ellos. Dragón Quimera. Este era el verdadero monstruo del paraíso. Su poder estaba cerca del segundo grado, pero su potencial evolutivo estaba más allá del primer grado. A pesar de comenzar desde abajo, podría amenazar incluso a un dragón verdadero, la especie de monstruo más fuerte. Sin embargo, los ensangrentados Shin Hyo-sun y Lee Gi-jun viajaban sobre la espalda de esta criatura. Jung Jin-won exclamó con alegría: ¡Hyusun! ¡Kim-jun! Los dos niños lo habían hecho después de todo. El dragón quimera rugió, y todos los monstruos del paraíso se retiraron a la vez. Hubo quienes escaparon bajo tierra, aquellos que estaban tan asustados que cayeron inconscientes en el acto, y aquellos que escaparon hacia las paredes. En medio de este lío, Reihan se alejó temblorosamente del movimiento perpetuo y huyó. Shu Gong-hyuk no se perdió de esta apertura. La espada que divide el cielo se movió y Reihan no pudo escapar de ella. Sangre negra brotó de su boca. No importaba cuán poderoso fuera un demonio, no pudo sobrevivir a que su corazón fuera perforado. Reihan colapsó lentamente, y Shu Gong-hyuk y los miembros del equipo se acercaron a él. El maestro moribundo del paraíso dijo: Todo esto, al final, no es más que una pequeña jugada para esos peces gordos. Shu Gong-hyuk miró al ensangrentado y colapsado Reihan, y este miró fijamente el movimiento perpetuo desapareciendo en el cielo. Su mirada se volvió áspera. Puede que no lo creas, pero yo solo quería crear un buen mundo. Algunas personas que escucharon esto gritaron. Todos eran personas que habían sido protegidos por el paraíso. Algunos lo llamaron hipócrita, mientras que otros gritaban que deberían matarlo inmediatamente. Ahora que conocían el secreto del paraíso, ya no protegían a Reihan. Sin embargo, ninguno de ellos se movió. Fue porque Shu Gong-hyuk no se los permitió. Las lágrimas fluyeron de los ojos de Reihan. Yo realmente... Lo sé. Reihan cerró lentamente los ojos ante la breve respuesta de Shu Gong-hyuk. Habló una vez más. Todo el mundo lo sabe. Por supuesto que lo sabía. Reihan se echó a reír cuando vio la vida que vivía. Era tan fácil de ver. Extraño, porque siento que realmente me entiendes. Shu Gong-hyuk miró a Reihan. No fue en esta ronda de regresión, pero Shu Gong-hyuk también había simpatizado con su voluntad. Los recuerdos se levantaron del paraíso juntos, y luego de destruir el paraíso, ahora eran claros. Como para corresponder a los sentimientos, Reihan habló con una voz dolorida. Tú irás al siguiente piso. El siguiente piso. Esta fue la ubicación del último escenario del Castillo Oscuro. Tú no encontrarás lo que buscas en este castillo. Es solo el patio de recreo de las constelaciones, así que ten cuidado. El siguiente piso. En ese momento, el cuerpo de Reihan explotó. Shu Gong-hyuk miró en silencio al aire donde estaban los Okabi que estaban sonriendo.
No, eso está prohibido. Correcto. Eso no sería divertido. Entonces el mensaje de las constelaciones llegó como si hubieran estado esperando. Muchas constelaciones admiran la actuación de la encarnación Shugon-Hyuk. Las constelaciones del sistema del bien absoluto están de acuerdo con el juicio de Shugon-Hyuk. Algunas constelaciones expresan pesar por el colapso del paraíso. Muchas constelaciones han patrocinado monedas. Has recibido 150.000 monedas. La expresión de Shugon-Hyuk no cambió. Los ojos de alegría o tristeza no fueron revelados. Has derrotado al marqués demoníaco Reihan. Se han adquirido 150.000 monedas. La historia del grado legendario, Paraíso de la Desesperación, ha sido adquirida. Tu clasificación en el Castillo Oscuro ha sido ajustada. Ha aparecido un nuevo escenario principal. Escenario principal número 10. El 73º Rey Demonio. Se abre temporalmente. Todo estaba tan perfectamente resuelto que no podía hacerlo mejor. No siguió su plan, pero elevó su clasificación en el Castillo Oscuro, recolectó monedas y obtuvo una pista sobre el siguiente escenario. No obstante, Shugon-Hyuk no sabía cuáles eran las emociones complicadas que sentía. Se miró las manos y comenzó a meditar. Nuestro Salvador. Tú eres nuestro Salvador. Volvió a mirar los gritos y vio a la gente corriendo hacia él. Lo trataron como un mesías cuando la gente se arrodilló ante él y lloró. Le estaban agradeciendo por destruir el paraíso. Gracias, muchas gracias. Si no fuera por ti, nosotros... Shugon-Hyuk escuchó esas palabras y volvió la mirada a su mano ensangrentada. Entonces se dio cuenta de la identidad de estas emociones. Originalmente no tenía intención de salvar a estas personas. La gente del paraíso no era importante para él en absoluto. Si Reihan los veía como un sacrificio para el paraíso, Shugon-Hyuk los consideraba un sacrificio para despejar el escenario. Shugon-Hyuk escuchó las voces y pensó en ello. ¿Desde cuándo sucedió esto? ¿Desde la segunda regresión? No. Tal vez el precursor ya estaba ahí desde antes. Su objetivo era terminar todos los escenarios y salvar el mundo. Bajo esta tremenda convicción, siguió corriendo hacia adelante. En esta carrera solitaria y lenta, se desgastó poco a poco. No tenía sentido salvar el mundo si todos estaban muertos. Sin embargo, se mantuvo al margen y vio morir a la gente. Era como si se diera por sentado de los sacrificios. Después de ver la muerte de Reihan, Shugon-Hyuk comenzó a repensar su objetivo por primera vez. ¿Puedo preguntar tu nombre? Alguien le preguntó su nombre. Ser famoso en el Star Stream estaba directamente relacionado con la fuerza de la historia. Al responder con su propio nombre, podría obtener un nuevo logro. Era muy consciente de esto. Shugon-Hyuk pensó por un momento antes de abrir lentamente la boca. Mi nombre es Kim Dong-hya. Mientras observaba usando el punto de vista de tercera persona, escuché las palabras de Shugon-Hyuk y sentí un escalofrío. Se ha añadido un nuevo logro a tu quinta historia. Los habitantes del paraíso recordarán al libertador del paraíso, Kim Dong-hya. La historia del Mesías solitario se ha vuelto aún más rica. Esta situación no tenía sentido. Entré en pánico cuando vi que la gente del paraíso recordaba el nombre de Kim Dong-hya. No, ¿por qué mi nombre apareció de repente? La constelación, jueza de fuego igual a un demonio, está derramando lágrimas por este verdadero compañerismo. Uriel, que había estado callada durante un tiempo, comenzó a saltar de la emoción. La habría regañado anteriormente, pero ahora, después del banquete, las palabras duras no pudieron surgir. Sin embargo, ese bastardo de Shugon-Hyuk era realmente misterioso. Ese egoísta no podía entregar sus logros a otra persona. ¿Quería hacerse amigo de mí ahora? No era posible. Eso me recordó que todos los miembros del grupo, excepto yo y Han Soo-jun, estaban reunidos en un solo lugar. No, Gon Pil-dun no estaba presente. Maldita sea, ¿a dónde se fue ese tipo? Por cierto, ¿por qué estabas buscando a Dong Chak-suji? Las personas que estaban entusiasmadas con el dragón quimera domesticado por Shin Yo-sun y Lee Gil-jen comenzaron a hablar de mí. Eso... Los rostros de los miembros del grupo cambiaron después de escuchar la explicación de Shu-saga. No me sorprendió demasiado. Shu-saga debe haber robado la profecía de las Moiras. Tal vez como Dionisio. Ella estaba luchando para salvarme. ¿Atsushi morirá? ¿Por la persona que más ama? La encarnación, Kim Dong-hya, será asesinado por la persona que más ama. Los miembros del equipo tenían expresiones extremadamente confundidas. Jung Jin-won parecía perpleja. Shin Yo-sun estaba preocupada. Y Lee Hee-sun estaba luchando con algo. Lee Hee-jae fue la primera en abrir la boca. ¿Atsushi revivirá de nuevo después de morir? ¿No estará bien? Shu-saga respondió a la pregunta de Lee Hee-jae. Es algo bueno, pero no sé cuántas veces puede resucitar. Debe ser una profecía de Olimpo, así que no debe ser fácil de evitar. Las palabras de Jung Jin-won hicieron que los miembros del equipo volvieran a parecer serios. Estaban así de preocupados por mí. Jung Jin-won preguntó. Entonces, ¿quién es la persona que más ama al señor Dong-hya? ¿No necesitaríamos saber eso primero? Y bueno, eso es todo por este video. Antes de irme, me gustaría pedirles que observen los videos que están en pantalla y si no los han visto, les den clic y los observen. También son de lector omnisciente y les he puesto todo el amor posible. Dicho eso, el Rey Dokabi se despide y les desea que tengan la bendición de las historias. Adiós.